Muy buenas tardes, noches, días a todas las personas que nos van a estar viendo desde las redes sociales, YouTube, Facebook, también ahí en la página oficial de Pandilla Santa Marta. Pues hoy iniciamos una trayectoria muy grande, muy bonita, porque vamos a conocer la vida y la obra de todos aquellos expandilleros que alguna vez pasaron por este movimiento tan bonito. Recordemos que Pandillas ya va para más de 26 años de formación, y 26 años se dice muy sencillo, pero han pasado infinidad de personas, y este programa que vamos a iniciar es para darle ese realce y esa gratificación a todas aquellas personas que algún momento en sus vidas dieron todo por este movimiento. Yo me llamo Rogelio, soy coordinador del movimiento de Pandillas de Vida Cristiana, y hoy tengo la oportunidad de estar con dos personas muy importantes, fundadores de este movimiento de Pandillas de Vida Cristiana. Y bueno, tengo aquí a mi lado a Luis y a Alejandro, más conocido como El Caballo. Para servirles. Muchachos, ¿cómo han estado? ¿Cómo están? A ver, cuéntame, a ver, ¿cómo les ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Siempre nos ha ido bien. Qué bueno, qué bueno. Es un gusto tenerlos hoy este día y hacerles esta entrevista donde pues la finalidad es que nos cuenten pues todo lo bueno, lo malo y todos aquellos momentos que les marcó en su vida. Porque el movimiento de Pandillas de Vida Cristiana, y ustedes lo saben mejor que yo, a todos en su momento nos ha marcado de una manera muy importante, muy profunda. Y sí me gustaría primero preguntarte a ti, Luis, ¿cómo fue que inicia este movimiento? A ver, cuéntanos, ahí en Santa Marta. Pues fíjate que yo cuando entré a Pandillas ya estaba iniciado. Toda la gente piensa que yo soy de los que fundó Pandillas, ¿no? A mí me invitó Alejandro a Pandillas. Toda la gente piensa que él está en Santa Marta por mí, pero no es así. Es al revés. Estábamos en el barrio, ahí en la 4 y la 7, y llegué y él me dijo, oye, ¿quieres entrar a un encuentro? Yo ni sabía qué era eso, ni la palabra conocía, ni el concepto. Y ya me invitó y entré, y ya a partir de ahí ya he tenido todo este tiempo. Duré cerca de 10 años en el movimiento de Pandillas. 10 años. Casi más o menos. ¿Una década? Una década. Un buen rato. Sí. Y Alejandro, pues tú cómo inicias en este movimiento ahí en Santa Marta. A mí tuve la dicha de que me invitaron a un grupo que se llama Secube, no sé si todavía existe en Santa Marta. No, ya no. Para hacer un encuentro en Semana Santa. Me gustó la forma en aquel entonces. Venía del fallecimiento de un hermano mío y yo quería encontrar paz, quería encontrar tranquilidad, quería encontrar los porqués a veces de la vida, por qué se llevó a mi hermano. Entonces, de cierta forma, como reproche hacia Dios, y pues Dios me flechó, Jesús me flechó. Estando en el grupo de Pandillas, de Secube, llega un sacerdote, Jesús, nosotros le decíamos Chuy, y dijo, yo vengo de una parroquia así asado, hay un movimiento que se llama Pandillas, y ocupo sacar gente. ¿Qué onda? ¿Me apoyas? Pues va. Sacaron, había otro grupo que se llamaba Barrios Unidos, de Secube, entre Barrios Unidos y Secube. Los coros. Y coros, se formó el grupo de Pandillas. En aquel entonces habíamos cerca de 300 y piquito más de jóvenes, o sea, el sacerdote era muy juvenil, muy de ambiente, muy de llevar música al templo, y se unió mucha juventud, y de ahí se formó el grupo de Pandillas, de diferentes grupos. Yo tuve la fortuna de formar ese grupo, y de los primeros pandilleros fue Luis, por invitación mía. Más o menos estamos hablando de qué década, de qué año, de cuando se funda ya Pandillas en Santa Marta. Del 95.
95. En el 95 ya era grupo de pandillas. Ya oficialmente. Cuando yo salí de la pandilla ya se formó el grupo de auxiliares y el grupo de pandillas. Y a él le tocó, así fue del primer grupo de auxiliares, para servir a la siguiente pandilla. Ya que era grupo de pandillas. Luis y Alejandro, ¿se imaginaron? Bueno, yo sé que en ese momento obviamente eran adolescentes o jóvenes, más o menos. Más bien, bueno, yo más bien joven. Yo niño. Pero sí se imaginaron la trascendencia tan grande que iba a tener, por azares del destino, como hayan entrado, la trascendencia tan grande que iba a tener ese primer retiro hasta hoy, 2020. ¿Se imaginaron, o sea, la profundidad de haberse comprometido a estar dentro de este movimiento, de invertir tiempo, de invertir años? ¿Se imaginaron hasta dónde iba a alcanzar? ¿Se lo imaginaron? No. No, es que al final de cuentas tú trabajas por objetivos y trabajas por metas. Y tu meta es acercar jóvenes que conozcan a Dios, pero al final de cuentas Dios es el que sabe a dónde va a llegar todo. Pues tú pones tu granito de arena y das lo que tienes que dar, y Dios es quien se encarga de lo demás. ¿Fue Alejandro? Yo toda la vida he sido muy llevado con mis amigos, así como tipo anécdota. A mí me encantaba el básquetbol y a mí mi pasión era el básquetbol, pero una vez que empecé a ir al grupo dejé el básquetbol y me fui al grupo. Entonces, yo tenía que pasar a fuerzas por la cancha de básquetbol donde siempre jugaba, y pues ya te imaginarás, ¿no? Ahí va la cucarachita del templo, lo típico. ahí va el padre merenganito, el obispo sabe quién, y El padre Fabián. ajá. Pero yo siempre, una vez que yo le prometí a mi Jesús que yo le iba a echar ganas, me enfoqué en eso y no hubo nada que me hiciera titubear o me hiciera pensar otra cosa. Entonces me enfoqué en eso y conocí algo muy importante que se llama espiritualidad, y yo estaba lleno de eso. Yo me sentía un angelito del cielo, yo me sentía afortunado, me sentía con la capacidad de poder hablarle a alguien más, con la capacidad de convencerlos, de transmitirles eso que a mí me habían transmitido, y que conocieran a ese ser, a esa persona. Pues para muestra está José Luis, o sea, era un animalito ahí, un chuchito, y lo invité, y hoy es una persona decente, pues. No, está muy bien. Bueno, después de que ya tienen ya algo de tiempo ahí en el movimiento, se habla mucho. Bueno, yo entré casi ya al final, cuando ustedes ya se estaban retirando del movimiento, los conocí hace muy poquito, pero me acuerdo mucho que cuando yo entré se hablaba de que para ser servidor de una pandilla la exigencia era de una manera tremenda. ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto no es cierto? Porque se habla que hasta el mero día del retiro, algunos auxiliares se les tuvo que decir gracias, te vemos el domingo, y otros también se dice que a un día del retiro, una persona que se empezó a preparar y que demostró muchas ganas, un día antes le decían vente porque estás dentro. O sea, ¿qué tanto es cierto? ¿Qué tanto no? Si se pueden compartir esa parte de esa etapa de los 90. Pues yo creo que no era tanto que exigieras, era cómo te sentías tú para estar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo creo que ahorita es primera vez que hablo de mí. Yo todo el tiempo que estuve en el templo siempre hablé de Dios. Inclusive a mí me ha costado toda la vida hablar de mí. Poca gente conoce lo que realmente soy yo. A mí se me hace más fácil, o se me hacía más fácil hablar de Dios y pedir que lo que la gente fuera a hablar de Dios lo sintiera. Porque al final de cuentas, las personas que hablan de Dios, si no lo tienen, lo sientes. Y las personas que tienen a Dios no necesitan hablar para darte cuenta que están con Dios. Entonces lo que yo no quería en su momento era de que terminara por ser una obra de teatro.
una obra de teatro bien hecha, bien entrenada, bien ensayada, cuando al final de cuentas tú no te ibas a llevar nada. Entonces el enfoque de exigencia, pues a lo mejor ahorita el enfoque que se le da es malo, de decir, me exiges, me vas a castigar para estar, pero no era tanto exigencia, era que vivieras por lo menos lo que ibas a decir, para que lo poco que dijeras la gente lo sintiera. Sí, y al final se notaba. Por ejemplo, ya cuando faltaba una semana para hacer un retiro, llámalo espiritual, llámalo don, llámalo como tú quieras llamarlo, o sea, quien iba a estar, iba a estar, y quien iba volando volátilmente, nomás a ver qué, regularmente en ese momento flaqueaban y se iban. O sea, sí hubo veces que gente que estuvo yendo porque nos exigía, bueno, en cierta forma era una exigencia, que no tendría que ser exigencia, el, por ejemplo, un mes antes asistir a todas las misas, estar confesado y comulgar, porque el padre que hizo la primer pandilla sí era muy exigente, muy de espiritualidad. Pero nosotros veníamos de grupos donde también nos exigían eso, entonces no era tan, no se sentía pues tan que tenía que ser exactamente porque nosotros ya lo practicábamos pues. Pero sí hubo mucha gente que corrió, y mucha gente que yo la consideraba que aprendí de ellos en cierta forma. Llegó un momento en que se fueron y yo los tenía en un estado elevado pues, pero al final están los que tienen que estar. Para Dios es muy indispensable eso, ¿verdad? Igual si tú no estuviste en tu momento, se te daba la oportunidad, tendrías que estar. Yo, por ejemplo, pues ellos son más chicos que yo. Yo me iba a Estados Unidos porque yo, ¿sabes? En serio te lo digo, o sea, por estar ahí. Y yo me venía 2 días antes o 3 días antes, y al final siempre llegaba casi al mismo día y siempre fui bienvenido, pues siempre me puedo sentir orgulloso de eso, porque ellos siempre me consideraron de parte de su familia, o sea, tanto Luis, tanto Carlos, tanto Curiel, tanto varios que estuvimos ahí, o sea, siempre fui bienvenido, siempre fui bien arropado, pero yo siempre me enfoqué en eso, o sea, sí. Primero es la espiritualidad. Yo siempre he dicho, o sea, para que un grupo funcione tiene que haber espiritualidad. Puede faltar un montón de cosas, pero la espiritualidad no tiene que faltar. Por ejemplo, Luis y tu caballo, ser parte, ¿qué significaba ser parte de un equipo auxiliar? Porque sabíamos que en ese tiempo, porque bueno, me tocó también a mí un poquito por allá del 2006, 2010 más o menos, que por ejemplo en el grupo había 60, 70 personas, pero solamente se elegían 30. Ser parte de esos 30, 35 o tal vez menos, ¿qué significado había? O sea, ¿qué significaba decir, no manches, o sea, soy parte de un equipo auxiliar que va a estar dentro de 2, 3, 4, 5 meses sirviendo en un encuentro? ¿Qué significado hay ahí? Pues yo, para mí, amistad, yo creo que yo sentía que más que todo era la amistad que había entre todos. Porque, por ejemplo, antes no había el WhatsApp y las chavas eran de que llevaban con su cartita, con su detallito, con cosas pues de que de alguna forma te hacían sentir bien. Sí. Yo digo que había cosas más allá de una conveniencia, o sea, eran cosas que se daban, que no buscabas, que simplemente se daban y todos estábamos a gusto como lo vivíamos o como estábamos, que se daba todo lo demás, pues. Y que quien al final de cuentas no embonaba se iba, y que al final de cuentas te vas a encontrar quien te critique. Simplemente el que tú vengas aquí no va a sobrar quien ponga en comentarios y por qué ellos dos hicieron mal esto y esto y esto, pues porque no somos perfectos. Si no le hablaban a medio mundo, si X o Z, pues, pero nunca hicimos con la finalidad de sentirnos más o tampoco de sentirnos menos.
Simple y sencillamente mostramos eso, o sea, la amistad, y quien quería era bienvenido. Ahora, te hablas de auxiliares. El ser auxiliar implica muchos sacrificios. Cuando digo muchos sacrificios, es a veces dejar familia, a veces dejar novia, a veces dejar cosas que para ti a lo mejor eran primordiales o que te hacían ser muy feliz, y que a lo mejor acá no ibas a encontrar la felicidad, pero que tú sabías que tarde o temprano esa felicidad se iba a duplicar o triplicar. El hecho de que alguien llegara y te diera la mano y gracias, es que te estaba mal en esto, y diste tu tema y me gustó y me pegó, y para lo que se ofrezca. Hoy en día, después de 20 y tantos años, me sigo topando gente que vivió pandillas, que yo ni en el mundo los hago, pero ellos sí me conocen a mí. Sí, sí. Para mí eso vale, o sea, vale todo, pues. Ajá. Yo creo que antes, más que la gente quisiera dar un tema, quería compartir su experiencia con Dios. Yo creo que si tú no tienes la pues, necesidad o el que te nazca el hablar de Dios, difícilmente vas a dar un tema. Sí, estoy de acuerdo en eso. Yo creo que la base de todo es la Biblia, y yo siempre me basé en leer la Biblia y Dios me iluminaba qué iba a decir. Al final de cuentas Él habla, si lo dejas hablar, si no. Y una persona que le dio mucho empuje y mucho auge al grupo de pandillas fue el Padre Vicente. Él vino como a renovar energías, a renovar esa juventud, y nos dio muchísimo apoyo, porque él también fue un antes y un después de pandillas. El Padre Chente. Sí he escuchado del padre Vicente. Por ejemplo, el padre Chuy, te digo que era muy, muy estricto. Entonces resulta que cambian al padre Chuy y entra un párroco que pues no creía en lo que nosotros hacíamos. Entonces sí nos puso, no voy a decir nombres, sí nos puso muchas trabas, sí nos aventamos 2, 3 broncas, sí peleamos, porque el hecho de decir pandillas, tú lo traías en la sangre, o sea, si alguien hablaba mal de pandillas, estaba hablando mal de todos los pandilleros, o sea, y te ofendías de una forma a lo mejor sana y a lo mejor no tan sana, pero era válido, o sea, peleabas lo que tú habías construido, lo que te había costado, pues, y no pudo ese sacerdote con el grupo, y lo digo con mucho orgullo, y si ofendimos a Dios, pues ahí que nos disculpe, nos perdone, pero sí peleamos, y nos mandó una persona todo lo contrario, o sea, hablando del Padre Vicente, señorón, mis respetos, mira, hasta chinito me puse, gran parte de lo que soy, y lo digo con mucho orgullo, esa persona ese sacerdote me orientó y me ayudó. Qué chido. Yo creo que a toda la generación que estuvimos en la etapa más fuerte, el Padre Vicente fue la parte fundamental de que estuviéramos ahí. Sí, fíjate que siempre que hay un sacerdote que apoya y que entiende a los jóvenes, y más a este grupo, pues, porque todos los que somos pandilleros y los que, aunque ya no estén activos, pero se sigue siendo pandillero, sabemos la trascendencia y la importancia que tiene este grupo, porque yo he tenido la oportunidad, pues, de vivir otros retiros, pero de verdad ninguno se compara a pandillas, en la estructura, en toda la organización que hay, en toda la logística, en los temas, los momentos reflexivos, ninguno se compara. Hablando de ello, por ejemplo, ya cada uno pues lo compartirá en su momento, ¿cuál ha sido uno de los momentos más difíciles que vivieron? O sea, lo más complicado que vivieron en pandillas. Yo sé que a lo mejor broncas entre los compañeros, malos entendidos, a lo mejor una pérdida de fe, etcétera. ¿Cuál ha sido ese momento que fue así difícil que vivieron? Bueno, no sé. Wow. Es que difícil,
O sea, que los haya marcado. Yo, por ejemplo, a mí me marcaba mucho que yo creo que en la etapa que más estuve en pandillas, que más me gustó estar, era la etapa en la que en mi vida sufría más, en la que no tenía, en la que carecía, en la que más carencias materiales tenía en la vida. Y más sin embargo, hubo gente en pandillas que me decía, ¿cómo me gustaría vivir tu vida? Y yo, no manches, Dios mío, no lo escuches, si supieran por las que estoy pasando, sí, no escuche lo que están diciendo. Y yo digo que lo más difícil para mí, pandillas lo hacía fácil, que era vivir mi vida como la vivía, como lo que estaba experimentando en ese momento en mi vida, pandillas hacía que fuera fácil. Y para ti, Caballo, lo más complicado que hayas vivido dentro del movimiento. Ir a las Chivas. No, a veces es lo que yo les decía en un principio, o sea, personas que yo les tenía fe, que me dijeran, pues hasta aquí, y en cierta forma te preocupabas, porque decías, es que esta persona hacía esto otro, y ahora ¿cómo lo vamos a reemplazar? Pues eran mis miedos, pues eran mis preocupaciones. Una vez que entrabas, o sea, los que han vivido, eso se te pasa, o sea, estás viviendo el presente y el presente te va encaminando a que salga el tema, salga la pandilla, salga todo lo demás, pero para mí así marcado, hubo una vez un chavo, y estábamos en la Virgen, que ponemos Sí. la estatua de la Virgen, y de un chavo que se mantuvo en el tema hincado y queriendo llorar y no podía llorar. Entonces se acaba el tema de la Virgen, donde todos lloran y el chavo no puede llorar y sigue hincado, ¿no? Y pues si saben los reglamentos, o sea, no tienes que pararlo, no tienes que igual y darle una palmada, pero pues hasta ahí. Se acaba el tema. Yo trabajaba tras bambalinas, era recoger porque pues venía el tema siguiente y pues nos estorbaba prácticamente. Entonces está un amigo y, oye, pues ¿qué? ¿Cómo le vamos a hacer o qué? Y ya dijo, no, pues esto no está escrito en el librito, pero pues, cuando dice pero, no, pues muela, le suelto un madrazazo en la cara, que pues lo hizo hasta que se girara. Entonces el chavo empezó a llorar. Y nosotros estábamos trabajando, haciendo lo del próximo, la capilla, la próxima presentación, y él nos cuenta su historia, pues, de que él pedía a Dios que su mamá se muriera, porque su mamá era bien estricta, y su mamá lo traía y la jodía, y pues a él le valía gorro, o sea, andaba en la droga, andaba en 2, 3 lados. Y ya pues nos empezó a platicar eso, entonces dice, no, para mí sí fue muy difícil, y yo sí vi en realidad a mi mamá, o sea, como ustedes me la presentaron, yo vi a mi mamá ahí, y le pedía disculpas, pero no me escuchaba, hasta que llegaste tú y me diste la cachetada, me di cuenta que era la Virgen la que estaba ahí. Entonces yo quedé a gusto, yo quedé limpio, quedé sano. Me moría de ganas de pedirle disculpas a mi mamá y se las pedí. Y de hoy en adelante voy a hacer otro. Mira nomás. Son cositas, pues. Sí, sí. Por ejemplo, Luis, tú que tuviste esa oportunidad que muy pocos tienen de ser coordinador, porque los que hemos tenido esa oportunidad de coordinar un movimiento tan importante, tan grande, sabemos que es una responsabilidad muy, muy grande, donde te implica siempre estar por delante, pero que muchas de las veces, Luis, los que coordinamos y los que han coordinado pues el movimiento, somos los más incomprendidos, somos los que más nos juzgan, los que a veces tomamos una decisión, pero nosotros sabemos el motivo por el cual, y que hagas bien o mal las cosas, siempre eres criticado. Por ejemplo, Luis, tú en esa etapa que fuiste coordinador, ¿qué fue lo que más te marcó?
Lo que más te marcó a ti. Pues es que prácticamente haber estado en pandillas es la esencia de lo que ahora soy. O sea, yo creo que si no hubiera entrado, hubiera sido otra persona totalmente diferente. Pero Dios me quiso ahí y ahí me tiene. Ahora, yo creo que cuando yo entré a pandillas, entré en el 2005. Bueno, de cuando entré, a los 5 meses, sin yo conocer el templo, sin ir al templo, fui coordinador. 5 meses después. Entonces para mí fue difícil que, por ejemplo, estaban los demás que tenían años en el templo y de repente ser yo coordinador. Y yo me acuerdo que ni siquiera podía hablar. Yo hablaba y se me cerraba la garganta y temblaba y me sudaban las manos. No podía hablar. Era muy nervioso, me daba mucha pena hablar. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta que no vas a hablar de ti, sino que vas a hablar de Dios, me empecé a sentir libre. Y se me empezaron a dar las palabras y se me empezó a dar todo. Porque cuando yo entré, de ser como, no sé, 80, llegamos a ser 5 en una junta de auxiliares. Y de esos 5, dije, fue cuando empecé a agarrar valor. Y dije, pues empecé a hablar de Dios porque ni dije nada, más bien Dios me iluminó a mí. Y no sé, llegamos a ser 100 en el teatro. 100 pandilleros y ya. Pero nunca, yo creo que yo nunca dije que era por mí. Yo creo que a mí siempre hablar de Dios me llenaba bastante, me gustaba. Y yo creo que en su momento Dios te da el don que necesitas para que seas instrumento de Él, cuando dejas que serlo. Cuando te empiezas a comportar con vanidad y ir al templo para ser popular, yo creo que no se te dan las cosas. Por ejemplo, Luis, ¿fuiste criticado? Yo creo que sí. Si hubo algunos, bueno, hablando de ese tiempo, pues pandilleros que estuvieron en contra, o sea, de tus decisiones. Pues mira, no en contra de pelea, sino que siempre encuentras unas mejores opiniones. Yo creo que te das cuenta ya que te sales. O sea, ya de que te sales te das cuenta, no sé, de muchas cosas. Que dices, no manches, tampoco, si pensaban eso de mí, malo. Y ya dices, bueno, pues simplemente te digo, el que tú vengas aquí a lo mejor vas a ser criticado por haber venido conmigo. Y te van a decir por qué, es que a lo mejor yo ni sé. Sí, suele pasar. Sí. Fíjate que yo siempre les pongo, por ejemplo, esa parte cuando los apóstoles convivían entre ellos, ¿no? Que está esa cita bíblica, ¿no? De que quién va a ganar los mejores puestos, quiénes son los, quién es el discípulo más amado, ¿no? Y en un grupo sabemos que eso es una realidad. Por ejemplo, no sé si ustedes, bueno, en su época, sabemos que hay cargos, todos los cargos dentro del retiro son importantes, pero sabemos que dentro de esos importantes hay otros pues, más importantes, ¿no? Campanita, los papis, el que va a dar el momento de Cristo. Había peleas por decir, es que yo quiero darlo, y por qué le tocó a él. Por ejemplo, a ti, Caballo, en los temas o dinámicas que llegaste a dar en su momento, ¿te criticaron por eso? O sea, ¿por qué él y no yo? ¿Te llegó a pasar algo similar? Yo no lo sentía, porque, no sé, a lo mejor me tenían en un estatus así como muy elevado, o a lo mejor mi ego no me lo permitía ver, pero nunca me sentí criticado. Yo sentía que yo no trabajaba por mí, yo trabajaba por Jesús, y siempre lo manifestaba así, o sea, siempre todos mis esfuerzos y todos mis sacrificios iban por ahí. Entonces, si había alguien que me quería criticar, me lo quitaba del medio, ¿me entiendes? No sé si me entiendas. Sí. A veces una crítica, es que ya no voy a ir porque Merenganito me dijo, para mí eso es una niñada, para mí eso es no vas por caerle bien a nadie, no vas porque va Merenganito, a lo mejor sí, o sea, Dios se basa de eso,
porque Sutanito está ahí, voy a ir, o porque Marenganito me gusta y voy a ir porque está ahí. Dios se agarra de todo. Pero cuando tú dices, es que es más importante esto, aunque ahorita el chavo que me gustó es mi novio y los dos pertenecemos al grupo, Dios se vale de todo. De todo se vale, hasta de lo más mínimo, y se agarra de lo más mínimo. Sí. Entonces, una crítica, una mala cara, el hablar fuerte, una crítica, no tiene que afectar. Que a lo mejor te afecta, pero en su momento se te tiene que ir, o sea, Sí. porque tú estás por eso, o sea, por un bien común. Porque a ti te mostraron a una persona, a un ser, tienes igual, o sea, es que Merenganito no me habla, es que ya no voy a ir porque es Sutanito. Por ejemplo, Luis, tu primera pandilla como coordinador, ¿tuviste miedo? No. ¿Cómo fue? A ver, cuéntanos. Fue emocionante. Haz de cuenta que yo siempre he visualizado lo que voy a hacer y me llena de satisfacción, pero porque lo haces en equipo. O sea, me motiva verte motivado, verlo motivado. Eso te motiva y eso te quita los nervios y dices, lo vamos a hacer. Lo vamos a levantar. Pero nervios no, yo siento que siempre he sido respaldado por la gente que estaba en su momento. Qué bueno. Hubo, por ejemplo, muchachos, dentro de algún retiro que ustedes tuvieron la oportunidad de servir, algún momento donde sentían que se estaba yendo, que se estaba perdiendo el sentido de, ya fuera del tema o de un momento de los que son en capilla. ¿Llegó a pasar eso? Y si llegó a pasar, ¿qué hicieron para poder salvar algo eso? bien importante, y ustedes que son servidores, tú que eres coordinador, para eso, o sea, son los 2 meses antes o los 3 meses antes, para saber cuando una situación está bien y cuando está mal. Cuando alguien está dando el tema, como estaba comentando Luis, o sea, que no lo siente, pues tú como coordinador o como trabajador de liturgia o como papi, o sea, tienes que tener la capacidad de ir y brindarle ayuda, o de ir y buscar la forma de quitarlo. En el grupo de pandillas eso es válido, Sí. porque si se dan cuenta que es pandillas, llegas tumbado, te levanto, te vuelvo a tumbar para después volverte a levantar. ¿Por qué se hace esto? Para ver tus estados de ánimo, para ver qué tan capaz eres. Entonces tú, por ejemplo, tú de coordinador te das cuenta que un servidor está flaqueando o se le olvidó el tema o está hablando de algo que pues no tiene nada que ver. O sea, todos alrededor tienen que tener la capacidad de salirle al toro, como se dice vulgarmente o teóricamente. O sea, a mí me pasó a hacerlo. A mí otras veces me ayudaron también, porque a veces no está uno capacitado, o no, en su momento no estás apto para eso, y que alguien venga y te ayude y te dé una patada, o sea, es válido, pero ocupas entenderlo, y para eso son las preparaciones. Sí. Para ti, Luis. No, es que mira, yo... Todo el tiempo fue muy relajado, ¿verdad? Sí, yo sí era muy... Yo sí no sé si algo bien, yo freguiza, o sea, a ver... Es que yo siempre he creído que las personas tienen las capacidades que haces que ellos sientan que tienen, o sea... Yo creo que tú como coordinador debes de hacer que los adolescentes se conozcan la etapa de su vida y conozcan lo que son capaces de hacer con la ayuda de Dios. Yo, problemas con la gente, yo creo que tuve pocos, porque si te diría que no, pues te mentiría. Yo creo que tuve muy pocos, y esos pocos que tuve a lo mejor sí se lo supe resolver, o no sé. Yo creo que al final de cuentas te debes de dar cuenta que todos pensamos diferentes, que todos somos diferentes y que tienes que tener un fin común, que es todo salir adelante.
Sí, sí. Todos ir en el mismo camino, que nadie se te desvíe. Esos momentos, muchachos, que a lo mejor fueron muy marcados dentro de algún retiro donde pasó algo que no lo esperaban, a lo mejor se salió de las manos, pero cuando lograban todos unirse como un equipo y sacar el tema o el momento, ¿qué venía después como servidores? O sea, por ejemplo, las evaluaciones, ¿no? O sea, ahí, ¿qué es lo que se hablaba de? O sea, realmente podemos decir que las diferencias o los malos entendidos entre otros compañeros se podían quedar a un lado. Es que, por ejemplo, acá con los hombres era lo bonito. O sea, el que se equivocaba uno decía, de ahí me voy a agarrar, mi estimado. Vas a ver. Y había un tipo de bullying, pero sí hacías enojar al otro. No, es que tú hiciste esto mal. No es cierto, ¿cómo no? Sí lo hiciste mal y ya todos contra él, ¿verdad? Pero ya que se acababa la junta era un cotorreo, era algo padre. Era muy chido, ¿verdad? Sí, muy chido. No era de que, pues ya me voy a ir, o déjame agarrar mis cosas y me voy. Yo creo, y ustedes no me van a dejar mentir, que las evaluaciones que, bueno, sabemos los que hemos sido servidores todo lo que pasa cada día al final, y que muchos esperábamos ese momento, ¿no? Para hacer todo un análisis de lo que se vivió en el transcurso. Y parecer, pues ya ustedes ya me dirán si sí o no, pero creo que es donde más se crecía, ¿no? Sí. El ver a lo mejor los detallitos de saber de esta persona, mira, aquí fallaste, aquí se equivocaron, esto salió muy bien, aquí fue excelente. Siento que es donde más se crecía, o ustedes Sí. cómo lo ven desde su vivencia. Sí, es eso. Es que si no te exiges, si no le exiges al otro, así como, no lo voy a exigir para que no me exija, caes en la mediocridad. Y no solamente de un grupo del templo, de tu vida. Si no te exiges, ahí te quedas. Sí, sí. Para ti, caballo. pues, o sea, a veces son situaciones, pues, pero, por ejemplo, a mí siempre me gustó estar en liturgia, no estar con toda la bola de chavos allá en el teatro o donde hacían la charla. Íbamos acá esporádicamente porque lo mío era la liturgia. Entonces a veces no teníamos mucho contacto con los chavos. Entonces nosotros éramos más fácil criticar que estuviera el coordinador y el papi, porque nosotros no estuviéramos acá por fuera. Sí, sí. Entonces, oye, no me jodas, dijimos que 45 minutos, te aventaste 1 hora 15, ya nos atrasaste la comida, ya nos atrasaste la cena, ya esto otro. Pero sí, pues ese es el aprendizaje, es lo que te digo. Todos los 3 meses o los 4 meses que estuviste, ahí es donde tú dices, sirvió esto otro. Oye, ¿te acuerdas que dijimos que iba a ser así? ¿Y por qué me lo cambiaste? Sí. Pues mañana le echamos más ganas. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces sí te alimentaba. Para mí, soy honesto, era la media hora o los 40 minutos donde tú decías, todo salió bien, o faltó algo, y mañana lo tenemos que dar. Mañana nos tenemos que dar el resto, tenemos que partirnos, tenemos que hacer esto, para que esto funcione y salga mejor. ¿Qué emociones o sentimientos, por ejemplo, cuando se tiene que arreglar la capilla para el momento que sigue, la cena ágape, etcétera, ¿no? ¿Qué recuerdos tienen de esas etapas de estar detrás de escena, ¿verdad? Detrás de cámaras y poder, porque obviamente no solamente es acomodar, que ve por esto, que ve por aquello, sino también es la convivencia y la hermandad tan bonita que se empieza a formar. Claro, no solamente hablando de acomodar, sino también los de equipo adentro, ¿no? Pero ¿qué recuerdos tienen de ello? Pues yo me acuerdo que a todos decían que les con todo y sin piedad. Yo creo que era como los momentos culmen de decir, viene esta dinámica ahorita que caigan. No, que es que a fulanito le vale, ¿no? Pero vas a ver en esta dinámica o en este tema cómo va a caer. Pero por el lado bueno, no de burla. Y ahí entra la comunicación. Ahí entra la comunicación. Que tú dices,
yo me traje a Merenganito y es del barrio y el cabrón es bien rezongón, bien esto. Pues viene el de Cristo. Entonces ya tú le dices hasta a uno de los servidores, el que va a dar Cristo, ¿sabes qué? Dámele con todo eso. Habla de esto. Entonces, a veces es a lo mejor crecerte, pero ya si vas a dar Cristo dices, lo voy a hacer llorar, le voy a pegar. Y si tú lo conseguías, al final la reunión, o sea, tú muy chingón, tú esto, otro. Nosotros teníamos un lema, si no lloran, no les pegó. A lo mejor estábamos mal, a lo mejor estábamos bien, pero nuestro esfuerzo se basaba en eso. Y si a veces era decir malas palabras, a veces era dar aventones, a veces escupitazos o lo que fuera, o sea. Estamos hablando obviamente que en aquella época los adolescentes y jóvenes pues era una forma de pensar muy distinta. Necesidades diferentes. Sí, fíjate, porque hoy en día sí vivimos una situación pues, más compleja, o sea, más compleja ya. Yo empecé a sentir mucho el cambio más o menos como del 2016 para acá, que ya muchas cuestiones de antes pues van quedando obsoletas porque ya la forma de pensar, lo que van viviendo no se puede igual. Y quiero adentrarme en la cuestión de los servidores, que ya no se le puede exigirlo igual a un servidor de hace 10, 15 años Sí, muy bien. que a un servidor de hoy en día. No se le puede exigir igual. Yo les decía cuando veníamos en el camino, les decía a ellos dos que, por ejemplo, hoy en día, no todos, pero sí una gran mayoría, oye, te toca este tema, tengo que dar tema. Cuando si retrocedemos el tiempo, 10, 15, 20 años atrás, era de que no manches, o sea, a mí me eligieron para dar este tema, para dar este momento, y tratabas de prepararte lo mejor que se podía. Es obviamente esa forma tan diferente hoy en día. Volviendo, bueno, a su época de pandilleros, ¿qué para ti, Luis, qué tema de los que te tocó dar? De todos casi. Bueno, de casi todos, o de los momentos en capilla, o también de los que se dan afuera, ¿cuál fue el que te dejó más enseñanza? Mira, a mí más que un tema, la enseñanza que me dejó era de que cuando yo iba a dar un tema fuerte no se me daba. Y cuando tenía que hablar fuerte se me daba. O sea, vuelvo a lo mismo. Yo creo que Dios te toma la necesidad que Él tiene. Y yo siempre ya al final opté por dar temas de la perseverancia, otro tipo de temas. Yo creo que ahorita lo que decías que ya a la gente ahora no le gusta dar temas, yo creo que mucho tiene que ver en la formación que les des, en el objetivo que les des. Me acuerdo que un señor cura decía, bueno, van a ser ancianos, ¿para qué? ¿Cómo me caía gordo que me dijera eso? ¿Para qué? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el objetivo? Son cosas que en su momento no entiendes, pero es verdad, o sea, esos por qué, para qué, al final de cuentas te das cuenta cuando la gente le das un tema y no se entusiasma, entonces ¿para qué estás? ¿Qué se necesita ahora? Se necesitan ejemplos. No sé si has visto que están de moda los coaching, Sí. y que la mayoría que los imparten no tiene nada, güey. O sea, dices, no chingues, vienes a motivarme de algo que no tienes, es el equivalente. O sea, ¿tú cómo vas a hablar de algo que no tienes? ¿Cómo vas a motivar a alguien a dar algo que no das? O que sabes que no crees en eso. Sí. Pues a nosotros, nosotros nos pasó bastante. Nosotros salíamos mucho a pueblos o nos invitaban y éramos pata de perro. Cuando nos invitaban, para allá íbamos. Y a veces no sabíamos los escenarios ni qué nos íbamos a topar. Nosotros lo único que traíamos era la fe y nos sentíamos bien espirituales, o sea, sabíamos a quién traíamos y eso nos bastaba. Y sí nos pasaron varios sucesos que pues sí te hacen dudar, pero al final gana la perseverancia, Claro. gana por quien vamos a representar. Y hubo
hubo cosas. A mí me pasó, por ejemplo, en Santa Rosalía. Un año yo no fui y el segundo año me invita Luis, vamos y ya, pues, ahora. Y resulta que ellos ya sabían que nosotros íbamos a ir y nosotros no íbamos ni preparados ni nada. O sea, íbamos al convivio a comer pan con galletitas y café y a ver qué aprendíamos. Pero ellos nos habían puesto en un esquema que nos tocaba de 3 horas. Y pues nomás íbamos 4 y nomás 3 sabíamos hablar, el cuarto no sabía. Por ejemplo, a mí 1 hora de tema a mí se me complicaba, o sea, como no tienes una idea. Yo soy de 20 minutos, 25 minutos y órale Luis, bríncale. Ajá. Y pues nos dan 3 horas y no, o sea, ¿qué hice yo? Me dice, vas 1 hora, ¿y de qué vamos a hablar? Pues 1 hora, agarra la Biblia y búscale. Ah, pues ahora. Nos dieron un lapso de 1 hora y media, pues me metí al Santísimo, hasta que me inspirara y todo eso. Y ya digo, no, pues aviéntate tú primero, se avienta Luis, me aviento yo, luego se avienta el negro enseguida. Y nos aventamos las 3 horas sin querer. Pero estás hablando que estábamos, que eran 2000 gentes. Lo que pasa que nos invitaron al Pentecostés era Santa Rosalía, pero nos invitaron, nosotros no sabíamos que nos habían invitado a dar tema. Y parece ya traíamos un cartelito. Y empezaron Sí. a llegar autobuses. Nosotros van a ir a ver el Pentecostés y todo. Y que nos dicen, muchachos, pues van a dar los temas ustedes. Y pusieron un entarimado de una banda y los micrófonos con el sonido de una banda. Y toda la escuela se llenó, una escuela, todo el patio de la escuela se llenó. Y pues los temas fuertes los íbamos a dar nosotros sin saberlo. ¿Qué tal? Por eso te decía que es muy importante la preparación, o sea, el estar constantemente, porque Dios te va a necesitar. A lo mejor no dentro de una pandilla, o sea, a lo mejor en una esquina, a lo mejor en tu casa, a lo mejor en la casa de un amigo o X. Si quieres estar ahí, tienes que estar preparado Sí. para lo que venga. Yo creo que en una pandilla estás para Dios cuando tú quieres. Pero en la vida debes de estar para Dios cuando Él quiere. Exacto. Yo uno de mis lemas es eso. ¿Esa frase es tuya, Luis? ¿O no? Se me ocurrió ahorita. Ah. Muchachos, pues ya casi para llegar al culme de esta entrevista. Que yo creo que tienes que hacer otra vez, ahorita le cortas y esto. Claro. La primera, ni nos dices de qué va a tratar, ¿no? Sí quiero preguntarles algo. Antes de que ustedes tomaran, no sé si la decisión, así decirlo, de retirarse del movimiento, antes de eso, en tu vida, Luis, y en tu vida, Alejandro, ¿qué significó ser pandillero? Mira, yo en su momento, yo me daba al 100% las pandillas, de guías, de todo. Yo sabía que cuando dejara de ir me iba a costar mucho regresar, y ya no iba a regresar. ¿Por qué? Porque yo quería hacer mi vida profesional. Yo ya tenía mi plan, yo decía, ¿qué iba a hacer? Tal cual como lo dije, me está pasando. Así, ni más ni menos. Entonces cuando me salí sabía que me iba a salir y sabía que ya me iba a volver. Sabía que yo no iba a ser de los que, este jueves puedo, voy a ir, este sábado puedo, voy a ir. Sabía que el día que iba a dejar de ir, iba a dejar de ir. Para no volver. Porque iba a dedicarme al 100% a mi trabajo, a mi profesión. Y Luis, Que en el trabajo no creas que dejo de hablar de Dios, claro, Es lo que te decía ahorita, ahora estoy en donde Dios quiere que esté, no en donde yo quiero estar. sí. Antes de que tomaras, bueno, la decisión de ir pensando en poco a poco el retiro, porque pues es una etapa, ¿no?, que sabemos que tiene que llegar en su momento. Sí, pandillas es una etapa. Fue difícil, o sea, decir, ya está llegando el Sí. momento de retirarme. Como que te llega el eco de todo lo que has vivido, lo recuerdas, lo sueñas. El decir, pasó fulanito y fulanito, ya no vienen, ya se fueron. Como
decía Alejandro, que se vaya alguien que fue tu ejemplo y que tú digas, es que él se necesita aquí porque se va. Pero llegan nuevas personas y sustituyen todo eso, pero nunca olvidarte de la esencia de la persona que se fue. Que al final de cuentas es eso. Yo tengo amigos que ya no veo, pero en esencia fueron parte de que yo fuera quien soy. Y ahí van a estar siempre, no por eso, no porque no los veas vas a decir, ya, borrón y cuenta nueva, nada. Para ti, Caballo, ¿qué enseñanzas te llevas de haber sido pandillero? O sea, marcó tu vida, o sea, hasta hoy en día, 2020, o sea, haber decidido ser parte del servicio de ser uno más de los discípulos de Cristo, ¿valió la pena? Para mí, o sea, valió la pena y sigue valiendo la pena, porque yo no me he ido, o sea, yo me siento parte de, y un pandillero es hasta que te mueras. Yo siempre me lo metí eso en mi cabeza, y el día que me vaya, voy a seguir siendo pandillero. ¿Por qué? Porque le debo mucho al grupo. Hace rato me hizo la llamada Luis, oye, así asado, este chavo quiere hacer esto, porque yo le debo mucho al grupo y no tengo con qué pagárselo, porque parte de lo que soy, y puedo presumirlo y le puedo decir a medio mundo, me lo enseñaron ahí, o aprendí ahí. Pandillas, muchachos, los que nos tomamos en serio esto, ¿nos cambia la vida? Pandillas. Hoy en día puedo presumir, lo veníamos platicando, tengo amigos de hace 20 años que se conocieron en pandillas, están casados, tienen hijos. Yo a mi esposa por medio de pandillas también la conocí, pero por fuerita. Varios amigos que quieras o no en ese circulito siguen siendo mis amigos, de mis mejores amigos. Puedo presumirlo y lo digo con mucho orgullo y de corazón. O sea, no lo cambio. Esos momentos, esas vivencias no las cambiaría por nada. Me siento, o sea, y discúlpenme, me siento parte de, y si les pasa algo y si los veo caídos me va a doler, y si puedo levantarlos y si puedo apoyarlos, cuenten conmigo, y se los digo de todo corazón. Muchas gracias. Porque siguen siendo mis hermanos, a unos no los conozco, a la mayoría, pero estamos para lo que se ofrezca. ¿Por qué? Porque yo le debo mucho a este grupo, y me dolería, y se los digo, me dolería que no existiera, porque si no existiera se moriría una parte de mí. Pues son ya son más de 26 años de historia en Santa Marta, pues 26 años de historia donde muchos expandilleros y también de los que están todavía activos pues tienen hay y se nota mucho cuando hablan del movimiento, cuando se ve en su mirada, pues que me acuerdo mucho de Xochitl, que más adelante también la vamos a entrevistar, que ella decía, si yo pudiera volver el tiempo atrás, pediría uno de los tantos que viví en pandillas. Uno. Cuando ya se llega el momento, muchachos, de tomar esa dura decisión, de decir, pues hasta aquí llega hasta aquí llegó todo lo que tenía que dar en este grupo. ¿Cómo fue? Bueno, tú, Luis, ¿cómo fue? Si nos puedes decir también día, si te acuerdas del día, del año. No me acuerdo. Yo nada más me acuerdo que dejé de ir. Recuerdo, sí, que dejé de ir. No, yo pienso que se escucha bien feo, pero es la realidad, no encajas. Ya no encajas, o sea, lo que tú tenías que hacer lo hiciste. Igual te puedes irte a otro grupo, o si ya estás casado de matrimonios o X. ¿Por qué? Porque pues ya es de jóvenes, es de adolescentes, y tú llegas a una etapa que ya no eres joven ni eres adolescente. Entonces hay que saber correrle, hay que saber decir hasta aquí,
Duele, pues sí, es cierto, pero es eso, o sea, tienes que irte, tienes que dejarle a las nuevas generaciones, a los nuevos pensamientos, nuevas formas, nuevos aprendizajes. Para ti, Luis. Pero sí, para mí sí fue duro. Pues es que al final de cuentas te llevas lo que te tienes que llevar. Yo digo que hasta Dios te prepara para eso. Hasta para decir, ya, muchas gracias. Y que sigue. Yo siento que a mí me ha ido muy bien y no me fui con un cargo de conciencia de decir, ay, me fui porque pues al final de cuentas sabía que iba a estar, que quien llegara la iba a hacer, que quien llegara, pues ve, aquí están. Sí, ¿verdad? Sí, fíjense Después que de muchos años. lo que hablábamos al principio sobre a lo mejor que no llegamos a comprender hasta que estamos afuera, bueno, ustedes que ya están pues ya en otra etapa de su vida, el haberme esforzado, el haber invertido tiempo, desvelos, dinero, porque también No, sí. uno como servidor y más los que llegan a coordinar o a estar más metidos en esto, sabemos que a veces hay que poner de nuestra bolsa, ¿no? Pero que todo ese sacrificio, desvelos, que preocuparse porque muchachos, mañana hay que ir a hacer morrales, falta una comida, que yo la consigo, que yo pongo el dinero, etcétera, etcétera. Sabemos que a lo mejor en ese momento no comprendemos la trascendencia, pero que hoy en día esos sacrificios es el fruto de tantos años, ¿no? Y podemos hablar sobre personas que tal vez pasaron de noche en el grupo, que no le dieron la importancia, pero sabemos de otra cantidad que a lo mejor no es la más grande, pero sabemos que esos cimientos son los que han fortalecido hasta ahorita pues toda la estructura de Pandillas. Y bueno, ya casi para finalizar esta entrevista, ¿qué es lo que nos quisieran pues ya compartir en general de haber sido pandilleros, de haber servido 3, 4, 5, 10 pandillas? Hoy en su vida cotidiana, ¿qué hay de pandillero? Digo, o sea, ¿cómo decirte? Es que es Dios antes que todo. La esencia de la vida es Dios y yo siempre le he pedido mucho a Dios. Dios es mi papá, Dios es mi padre. Yo hablo con Él como mi padre y yo creo que yo al templo fui por Él. Y de aquí en adelante va a ser mi papá y te voy a llevar. Y lo sigues transmitiendo, ¿verdad, Luis? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, a lo mejor está mal que yo te lo diga, pero yo creo que sí. Para ti, caballo. Pues yo no hay un día de Dios que se me olvide rezar, no hay un día de Dios que no le dé gracias a Dios, y lo aprendí ahí. Y yo siempre que me estorba algo o que me hace falta algo, yo siempre acudo a Él. Y nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Me siento orgulloso, muy, muy orgulloso de que ayudé a mucha gente y esa gente también me ayudó a mí a ver las cosas buenas, las cosas positivas y también las cosas negativas. Entonces aprendí. Y a veces a lo mejor para mucha gente son reproches y para mí son virtudes, pues es el aprendizaje y hasta hoy en día he aprendido mucho y siempre traigo en eso en mi mente, siempre primero es Dios, de segundo es mi familia, pero primerito es Dios. Sin Dios no se puede hacer nada. Desgraciadamente, bendito, lo conocimos y te la pelas. Sí, Te la pelas. Fíjense que cuando Dios nos usa, porque Dios nos elige, y yo creo que todos los que estamos aquí presentes, porque también están allá atrás en las cámaras, y los que estamos aquí enfrente de ella, y los que nos están viendo en las redes sociales, creo que el Señor nos haya elegido es uno de los regalos más grandes, que algunos expandilleros no supieron darle ese valor, porque hay que
decir la realidad de las cosas, ¿no? Que fueron también servidores, que fueron parte de 1, 2, 3 grupos de servidores, pero que no tuvieron esa conciencia de darle esa importancia. Pero hubo otros que sí, y que es un regalo que de entre miles y millones de adolescentes y jóvenes y de personas, pues nos eligen. Bien, pues para culminar esta entrevista, que es la primera de muchas que vamos a estar realizando, pues les queremos, por parte del Movimiento de Pandillas de Vida Cristiana, les queremos entregar un objeto que para todos sabemos que es muy, muy, muy especial, porque eso es lo que allá afuera en la calle nos identifica como miembros de un grupo. Y bueno, Luis, tú que fuiste coordinador, ¿qué significado tiene lo que ahorita les vamos a entregar? ¿Qué significado hay? ¿Qué es? Mira, ahí está, mira. No, Mira, pasa, Luis, ahí cargas todo. por favor. Son unos detallitos, son unos morrales de movimiento, unos para Alejandro y otro para Luis. Obviamente este ya es el logo que estamos manejando actualmente. Tuvimos que hacerle ahí unas modificaciones, pero ¿qué significado hay, Luis? En esta tela mal pintada, mal cortada, porque déjenme decirles que nosotros desde que inició Pandillas hacemos los morrales, ¿sí? Obviamente cada generación en su momento, pero ¿qué significado hay cuando ustedes portaban el morral y que la gente te viera? Pues en la pandilla, dentro de la pandilla es como echar tu maicito, en cada tema echas tu semilla para que cuando salgas, sembrarla y cuidarla y hacer que crezca, hacer que produzca. Para ti... Para mí lo más importante del morral es la llama. ¿Por qué la llama? Porque es el fuego, es lo que tú traes dentro, lo que a ti te enseñaron a cuidar, y está en ti dejar que esa llama nunca se apague. Y yo cada vez que veo a alguien con un morral de estos me super lleno de alegría. No saben qué alegría tan chingona me sucede. O sea, para mí es algo muy, muy, muy grande. Y ahorita que me permitieron tener un morral, no, pues qué padre. Muy bien, bien a toda madre. Y las mantas que sean humildes siempre. Así es, así es. Es lo que representa a los sembradores, ¿verdad? Y bueno, no sé si a ustedes, ya para finalizar, si a ustedes les llegó a pasar cuando nosotros nos ponemos nuestra ornamentación dentro de un retiro, que sabemos que es pues, nuestro morral, las banditas de cada equipo, nuestra cinta. Yo a veces les digo a los muchachos que es como nuestra armadura, nuestra armadura de estos 3 días, donde la finalidad pues es salvar vidas, ¿no? Entonces, hay un significado muy importante en ese morral, en esa telita tan sencilla que para nosotros es más valioso que el oro. Yo creo que más que salvar vidas es conocerte a ti. Yo creo que en cada pandilla te vas conociendo más y más y más. Y si vas con la finalidad de que el otro cambie, pelas, ya estás mal enfocado. Tienes que ir con la finalidad de que tú tienes que cambiar, de que tú tienes que ser mejor. Claro. Para ti, Alejandro, ya para culminar esta entrevista. Pues yo lo que les puedo decir que todo esfuerzo siempre va a haber recompensa. Y más si hablas de Dios o si estás apegado a Jesús, siempre, tarde o temprano se te retribuye. Yo estoy muy, muy, muy agradecido con Dios. Estoy felizmente casado, tengo 13 años de casado con la misma mujer. Tengo 2 niñas maravillosas. Espero, y uno de mis sueños en mi mente loca es que mis niñas vivan pandillas, y están como a 3 años. Ojalá me toque, ojalá me toque. No, y si no, a lo mejor uno de ellos. O sea, ojalá me toque. Dios une caminos,
Ahorita estoy aquí y a lo mejor me va a tocar recibir a mi hija con uno de ellos. Para mí sería... Te Y entiendo. Pandillas no muere, Pandillas vive. Así es, siempre. Sí. Ahora ti, Luis, ¿tú también ya estás casado? Ya estoy casado. ¿Hijos? No, Todavía no. todavía no. Pero algún día, Está ¿verdad? haciendo billete. No, está muy bien, Luis. Pues bueno, compañeros, amigos que nos están viendo por las redes sociales, pues muchas gracias por habernos acompañado en estos... ¿Cuánto va de grabación? Muchísimo. Bueno, pues muchas gracias. Como les decía al principio, vamos a estar compartiendo en la página de Pandillas la vida y obra de todos aquellos expandilleros que dejaron una trascendencia en este movimiento tan bonito que es el movimiento de Pandillas de Vida Cristiana. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Se cuidan.